Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy tenemos un domingo más después de esta Navidad, ¿verdad? Muchos celebramos la Navidad, no somos dogmáticos. Todo lo que hacemos para Cristo lo hacemos con amor. No es que creamos o no creamos si fue el 24 o el 25. Sabrá Dios qué día fuese, pero sabemos que vino un Salvador, y ese Salvador es el que vive en cada uno de nosotros. De nada te sirve celebrar todos los años la Navidad si el que nació no vive dentro de ti, ¿verdad? Y eso es lo más importante que vamos a ver en esta predicación. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por exponer tu palabra de gloria. Que sea tu Espíritu Santo que hable a través de mí, Padre, para exponer este tema muy importante, porque hoy en día muchos no te conocen, muchos te desconocen y no saben quién realmente es el Dios verdadero. Vivimos en tiempos muy fríos, en tiempos donde la gente desconoce el Dios verdadero, y lo queremos presentar a través de esta predicación en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Hoy tenemos una predicación muy importante, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales, también le damos la bienvenida. Y es un tema muy importante que decidí hacerlo en el último domingo de este 2021, en el último domingo de este 2021, que se llama Un año más sin Dios. Un año más sin Dios. ¿Cómo está eso? Porque pues, desgraciadamente mucha gente piensa conocer a Dios cuando lo desconoce. Mucha gente piensa que tiene a Dios cuando no lo tiene. Y es triste, es muy triste, ¿verdad? Incluso mis familiares, ¿verdad? Cuando un ser querido se les muere, piensan que está con Dios, pero la Biblia dice exactamente dónde está. La Biblia dice que si tenía a Dios, está en el cielo; si no lo tenía a Dios, está en el infierno. Y muchas veces nos autoengañamos y no conocemos al verdadero Dios, como vimos en Efesios 4:18. Están entenebrecidos, ¿verdad? Tienen una venda, no pueden ver quién es el verdadero Dios, porque lo han predicado muy mal y lo han predicado de otra manera. Es muy sencillo. Si usted necesita un líder religioso, usted no conoce al verdadero Dios. Porque el verdadero Dios es el que te guía. ¿Sabías eso? Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, te va a guiar a toda verdad. Pero si tú dependes de un pastor, un predicador, un falso apóstol, un falso profeta, un falso sacerdote, un falso papa, tú no tienes a Dios, te estás engañando a ti mismo. Y vamos a verlo a través de esta predicación. Dice, a través de esta predicación usted se dará cuenta que millones de personas no conocen a Dios. Están sin Dios. Por un año más, el 2021, sin Dios. Y así pasan todos los años. Estamos hablando con mi hermano, un anciano de esta iglesia esta mañana, que los años se van rápido. Ya cuando te das cuenta ya tienes 30, 40, 50, 60, 80 y ya estás listo para colgar los tenis y apenas no has conocido a Dios. Millones piensan que están con Dios o saben de Dios, pero ni saben ni lo están. Vamos a verlo a través de esta predicación. Un año más sin Dios. Primero, tenemos que establecer quién es Dios. Como estaba orando mi hermano en la mañana, muchos no conocen la Trinidad, desgraciadamente. Hasta hoy en día, muchos piensan diferente concepto de lo que es la Trinidad. Tenemos que establecer quién es Dios. ¿Cómo dices tú creer en Dios o estar con Dios cuando ni siquiera sabes quién es? ¿Verdad? Primero, en Deuteronomio 6:6, o el Shema de Israel, los judíos oran siempre, ¿verdad? Israel o Israel, ¿verdad? Si tú eres muy judío, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Otra vez, ¿cuántos dioses hay? Uno. Entonces, ¿por qué hacen muchos dioses? Hay un solo Dios. Entonces un judío escucha un evangélico cristiano, y él empieza a hablar de que Dios es Espíritu Santo, que Dios Padre, que Dios Hijo. El judío le dice, pues, ¿qué onda contigo? Si nada más hay uno. Dios es uno solo. Dice, oye Israel, el Señor Dios uno es. ¿Qué parte no entendemos? La Biblia no se contradice la Biblia. El Señor uno es, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6:17, empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Por eso cuando Él nos sella, cuando creemos en la verdad bíblica, que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el espíritu que estaba apagado
estado apachurrado, muerto dentro de nosotros, resucita juntamente y se va a sentar en lugares celestiales con Él, porque hay un solo espíritu. No hay más espíritus, hay un solo espíritu. Dice en 1 Corintios, dice, ten mucho cuidado porque hay millones de espíritus falsos, pero hay un solo Espíritu Santo, uno solo, también uno solo. Y ese espíritu es Dios. Dios no ha cambiado, es Dios, ¿verdad? Uno, hay un solo Dios, Señor, Espíritu. Un solo Dios, Señor y Espíritu. Si tú lees en el Antiguo Testamento, dice el Señor Dios, el Señor Dios, el Señor Dios, y dice que Dios es Espíritu. En el Antiguo Testamento dice que Dios es Espíritu. ¿Correcto o incorrecto? ¿Verdad? Pero, como te dicen en la Trinidad, no hay tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces yo, ¿cómo que hay tres dioses? Dicen en el Shema que nada más hay uno. ¿Cómo que hay tres dioses? ¿Por qué? Porque eso lo inventaron los católicos. Los católicos inventaron esa clase de Trinidad. La Biblia habla de Trinidad, pero esa clase de Trinidad la inventó el Vaticano hace muchos años. Para, en vez de venderte un Dios, te vendían tres. Pero es un solo Dios, un solo Dios. No hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es el mismo Dios. Entonces, si tú dices Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios no comparte su gloria. ¿Cómo que estás nombrando tres dioses? Solamente los paganos nombran muchos dioses. ¿Se fijan? ¿Cómo estamos mal? Y dice, eso es lo que te enseñan en la Santísima Trinidad. Ponga atención en la pantalla, ¿verdad? Dice que el Dios Padre es el Creador. Entonces, ¿por qué en Filipenses y en Hebreos dice que Jesús crió todas las cosas? Que el Hijo es el Salvador. Entonces, en el Antiguo Testamento dice que el Señor de los ejércitos es el que te salva. El Espíritu Santo es el que te santifica. Entonces, la Biblia en el Antiguo Testamento dice que el único que te santifica es Dios, ¿verdad? O me gusta hasta el último que pone sólido, líquido y gaseoso. ¿Por qué dicen que Dios es sólido cuando es espíritu? Dios no es sólido, es espíritu. Ni mucho menos el Hijo es líquido, ¿va? Es que es el agua viva. ¿No estábamos cantando hace rato que el Espíritu Santo es agua viva también? Entonces están confundiendo a la gente porque ni siquiera saben quién es Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a creer en Dios o Dios va a estar contigo? Ni siquiera sabes quién es. ¿Ven mi punto de vista? No entendemos el concepto de la Trinidad, no lo entendemos, está mal enseñado en las iglesias. Cuando yo empecé a buscar de Dios y mi esposa me empezó a llevar a las iglesias evangélicas cristianas, también empecé a escuchar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que la persona del Espíritu Santo, que la persona del Padre, que la persona de Jesucristo. Yo no me estaba haciendo bolas. Si es un solo Dios, es un solo Dios. Dios Padre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios Padre dice que es Espíritu. Es Espíritu. Y si es Espíritu, no lo puedes ver. Es Espíritu, es como un fantasma, ¿verdad? Por eso en inglés dice Holy Ghost, porque no lo puedes ver. Dios Padre es Espíritu, ¿verdad? Dice en Juan 4:24, el mismo Dios nos dice que Él es Espíritu. El mismo Dios Jesús nos dice que Él es Espíritu. Dice en Juan 4:24, Dios es uno, como decía mi abuelita, one Spirit, un Espíritu. Y los que le adoran, es menester que le adoren en Espíritu, porque somos unidos con el Espíritu de Él y en verdad. Es un Espíritu, en el Antiguo Testamento es Espíritu, Dios Padre es Espíritu. Ok, Jesucristo, ¿verdad? Tiene dos nombres, Jesucristo. ¿Por qué? Porque es 100% humano, 100% Dios. Y dice 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. Si no lo sabes, apúntalo, subráyalo en tu Biblia. Es uno de los misterios más importantes que solo son revelados a la iglesia. Que Jesús es Dios. Dice, sin controversia, ¿verdad? En algunas Biblias dice que no hay 1 Timoteo 3:16, en algunas Biblias dice otra cosa. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 3:16.
En algunas Biblias dice indiscutiblemente, no se puede argumentar, indiscutiblemente o sin controversia, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es piedad? La cercanía de Dios, la dependencia total de Dios, ¿verdad? Que Dios fue manifestado en la carne. Pongan mucha atención, ahí no dice que encarnó, porque muchos dicen, no, pues Dios encarnó en Jesucristo. Reencarnar es que tú ya estabas vivo y moriste y volviste a vivir. Eso no pasó con Dios, porque Dios siempre ha existido. Entonces dice la Biblia que Dios fue manifestado en la carne. ¿Qué pasó? Que el Espíritu que estaba arriba se manifestó en una carne. Justificado en el Espíritu, con mayúscula. En Él mismo, en Dios. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, Él subió con un cuerpo arriba en gloria. Pero fíjese muy bien, dice, visto por los ángeles. ¿Qué pasó? Entonces, cuando Jesucristo nació en diciembre o en otro mes, en septiembre, como usted lo quiera decir, cuando Él nació en un pequeño pesebre, los ángeles lo anunciaron, los ángeles estaban contentos. Porque por primera vez en una eternidad los ángeles vieron a Dios. Nunca lo habían visto a Dios, porque Dios es espíritu. Y por primera vez en toda la eternidad vieron a Dios en ese pequeño bebé, en la carne. Por eso dice, gloria a Dios a las alturas, paz a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Él fue un evangelio, porque los que creyeron que ese pequeño bebé era Dios, se salvaban en ese entonces. Era otro evangelio, ¿verdad? Porque los ángeles jamás habían visto a Dios. Dicen, miren, el que creó todo, el universo, las estrellas, todas las galaxias, en un pequeño bebé. ¡Wow! Imagínense los ángeles, el Todopoderoso, en un pequeño bebé. Pero Dios es capaz de hacer eso y más. ¿Se fijan? Entonces, ese espíritu se metió dentro de una carne y nació Jesús. El Espíritu de Dios. ¿Qué dice Juan el Bautista? Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Tenía una forma corporal, ¿verdad? Se veía algo, un destello, algo que era como cuerpo, pero no sabían distinguir lo que era, en forma como de paloma, como de paloma. No dice que era una paloma, dice como de paloma, ¿verdad? Sobre él vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, el cual me complazco. Entonces, ahí vemos que Dios se puede separar. Dios estando arriba, mandó una porción de su espíritu abajo, y él ya había nacido allá abajo, entonces él se puede separar. Nosotros no nos podemos separar, pero Dios es tan poderoso que se puede separar. Sabemos a través de la Biblia que se separa en 3 formas, pero quizás se separa en más formas, porque Él es Dios, Él todo lo puede, ¿verdad? No podemos limitar a Dios. Un día yo puse en la internet, en el Facebook, Dios es santo, 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 1000 veces santo, y un dogmático bautista me escribió ahí, no, la Biblia establece que Dios es santo 3 veces. Digo, ¿cómo tú puedes limitar a Dios? Válgame Dios. Él es santo millones de veces, no solamente 3 veces. Cuando dicen 3 veces en hebreo significa un número indefinido, si tú no lo sabes. Entonces vemos que estas 3 características, es correcto decir que la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, como te enseñan en las iglesias, no. ¿Por qué? Porque una persona tiene diferentes pensamientos. Dios no tiene diferentes pensamientos. Una persona tiene diferentes sentimientos. No, Dios tiene los mismos sentimientos. ¿Se fijan? O las personas tienen diferentes tipos de pensar, diferentes costumbres, diferentes actitudes, diferentes características, y Dios no. Dios no es 3 personas. Porque si fuera 3 personas, el Espíritu Santo tuviera otro carácter a Jesucristo, y Jesucristo tuviera otro carácter al Dios Padre, pero no, porque son uno. No son 3 personas tampoco.
Que la personalidad del Espíritu Santo, no, tampoco. No son personas, es el mismo Dios que se puede separar. Definición correcta, ¿qué es la Trinidad? Las personas, bueno, ahí dice, las personas tienen diferentes modalidades, carácter, pensamientos y creencias. La Trinidad, los católicos la inventaron, esa clase de Trinidad, en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea. ¿Verdad? Porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces dijeron, hay tres dioses. Pero no hay tres dioses, hay un solo Dios. Que no hay tres personas, otra vez, hay un solo Dios. ¿Cuál es la verdadera Trinidad? Que Dios es uno, pero se puede separar, se puede manifestar en diferentes formas, pero sigue siendo el mismo Dios. No cambia su santidad, no cambia su pureza, no cambia su benevolencia, su omnisciencia, no cambia, no cambia. Esa es la verdadera Trinidad, que Dios se puede separar y nosotros no nos podemos separar. Como nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, Dios se puede separar, pero puede separar, ¿verdad? El alma sería como el Padre, el cuerpo sería como el Hijo que encarnó y el espíritu que nos dejó, pero sigue siendo el mismo Dios. Entonces yo te pregunto, si Dios es espíritu y Jesús se va y deja su espíritu, entonces ¿cuántos espíritus hay? Es el mismo espíritu. No puede haber un espíritu arriba y un espíritu abajo. Es el mismo espíritu. ¿Te fijas cómo nos confunden? Entonces pensamos, si tú le preguntas a un religioso, ¿el Espíritu Santo está en el cielo? Dice, no, ¿lo dejó Jesús en la tierra? Entonces, ¿quién está arriba? Solamente mandó una porción de su espíritu, no toda. Sigue siendo el espíritu, pero ahora ya tiene un cuerpo corporal porque resucitó. Y ahora sí se puede sentar en el trono. Y los ángeles lo pueden adorar, lo pueden ver. Pero ese Dios se llama Jesucristo en el cielo. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo forma de Dios no pensó robó ser igual a Dios, o no pensó ser de igual manera que Dios. Eso quiere decir, o sea, Jesucristo se despojó de su grandeza, de su omnisciencia, de su todo, bajó a la tierra en forma de siervo. Se despojó de todo para nacer en un pequeño bebé. Se despojó de su riqueza, de su gloria, de todo, de su adoración, de todo. Se despojó para bajar a la tierra en un pequeño bebé, para ser obediente, para sacrificarse en la cruz. Por eso muchos se confunden. Por eso le dices un testigo de Jehová, dice, no, Jesús no es Dios porque no es omnisciente. Le preguntaron cuándo iba a ser el fin de los tiempos y no sabía. No, porque Él se despojó. ¿No han leído Filipenses? Él se despojó para venir como forma de siervo y ser obediente hasta la cruz. Entonces estamos hablando del mismo Dios. Entonces un día Dios caminó en la tierra y lo vieron los más grandes religiosos y estaba enfrente de las narices de ellos y ni siquiera se dieron cuenta que Él era Dios. ¿Se fijan? Filipenses 2:7, mas Él se despojó a sí mismo, o sea, Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres. El mismo Dios se despojó de todo para bajar. Entonces, ¿estamos hablando del mismo Dios? Claro, y Dios es uno. Dios es uno. Por eso pasa un año más y muchos no conocen a Dios. Pasa un año más y muchos piensan que están con Dios cuando están muy lejos de Él. Filipenses 2:8, y siendo hallado en condición como hombre, ¿por qué? Porque tenía que sufrir todo lo que los hombres sufrimos, ¿verdad? Todos los golpes, maltratos, humillaciones. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, ¿verdad? Muerte de cruz, ¿verdad? Sí, Él mismo se hizo obediente. Nadie puso a Jesucristo en la cruz, ni fueron los romanos ni los judíos. Él solo voluntariamente se puso en la cruz para sacrificarse, ¿verdad? ¿Qué pasó en el Getsemaní? Cuando vinieron a arrestarlo y Pedro sacó su machete o su cuchillo de filitero y le cortó la oreja a un hombre del Sanedrín.
amado Pedro, si ahorita trueno los dedos viendo una legión de ángeles, quiero, pero no. Yo me voy a entregar. Solo un espíritu. Juan 20:22. Está hablando con sus discípulos, una oración intertrinitaria. Jesús, ponga mucha atención, y dice, y cuando hubo dicho esto, ¿verdad? Que guardara a sus discípulos, que los cuidara, porque Él se los había dado. Está hablando a sí mismo, Jesús está hablando consigo mismo, porque está hablando al Padre, ¿verdad? Jesús es Dios, está hablando consigo mismo. Por eso se llama una oración intertrinitaria, porque Él está hablando a sí mismo. Y dice, y sopló sobre ellos, y dijo, recibid el Espíritu. Entonces, Jesús, ¿de quién es el Espíritu? De Jesús. ¿Quién es Dios? El Espíritu, es Él. ¿Quién es el que da vida? Dios. Y muchos piensan, por ejemplo, los carismáticos, los evangélicos carismáticos, cristianos, pentecosteses, piensan que los discípulos recibieron el Espíritu en Pentecostés, pero no, lo recibió antes que se fuera Jesús. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, del conocimiento de Dios, pero el Espíritu Santo ya lo tenían. ¿Te fijas como si no leen la Biblia no saben? Entonces, ¿de quién es el Espíritu? Yo me pregunto, ¿qué sopló Jesús? De Dios. ¿Y quién es Él? Dios. ¿Verdad? Jesucristo, ese se llama la doctrina de la geneosis, de genealogía, geneosis, que te enseñan en los seminarios, que Jesús es 100% humano, por eso se le da el título como el Hijo del Hombre. Él mismo se da ese título con mayúscula, Hijo del Hombre, porque es 100% humano. ¿Por qué tenía que ser 100% humano? Porque Él tenía que sufrir todo lo que un humano sufre. Y 100% Dios, o deidad, quiere decir Dios. Cuando usted ve deidad en la Biblia y Dios es exactamente lo mismo. Usted no puede poner deidad Dios porque le tachan ahí en el seminario, porque es lo mismo. Deidad es Dios y Dios es deidad. El ungido o el Mesías. Entonces Dios es 100% humano y 100% Dios, la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Isaías 45:22, ¿qué nos dice? Dice, mirad a mí. ¿Quién dice? El Señor de los ejércitos, ¿verdad? Mirad a mí y sed, ¿qué? Salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Entonces hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Entonces pasaste el 2021 y no te has dado cuenta que hay un solo Dios. Isaías 45:23 dice, por mí mismo he jurado, porque Dios no puede jurar por nadie más, porque no hay nadie más grande que Él. Por mí mismo yo he jurado. De mi boca salió la palabra de justicia y esta no será revocada, esta nunca se expirará, siempre estará en las Escrituras, permanecerá por una eternidad, que toda rodilla se doblará y toda lengua me confesará. ¿Lo dice en el Antiguo Testamento? Bueno, ¿lo dice en el Nuevo Testamento? Claro que sí, lo dice 3 veces en la Biblia. Cuando usted encuentra 3 veces algo en la Biblia es muy importante, ¿verdad? Dice Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿De quién está hablando Pablo? De Jesús. ¿Del mismo Dios? Claro, le está enseñando a los israelitas que es el mismo Dios. Del Antiguo Testamento es el mismo Dios. No hay otro. Es uno. Filipenses 2:9. Y por lo cual Dios lo ensalzó o lo puso en un pedestal sobrenaturalmente y le dio un nombre sobre todo nombre. Él mismo se dio un nombre sobre todo nombre. No hay nombre más poderoso que Jesucristo. No hay otro nombre. Entonces, ¿por qué llaman a Dios de diferentes maneras el día de hoy? ¿Sabías que si tú dices Espíritu Santo, le está robando la gloria que se sacrificó en la cruz? Porque la Biblia dice que tú le des la gloria al que se sacrificó en la
Él mismo, ¿verdad? Espíritu Santo, sánalo. Dice la Biblia, aquí en mi Biblia dice que las sanaciones solamente vienen a través de Jesucristo. Entonces, ¿por qué dicen Espíritu Santo, sánalo? Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús, ¿en el nombre de quién? De Jesús, toda rodilla se doble. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y también los que están debajo de la tierra y en el infierno. Se van a doblar. También cuando vayan al gran trono blanco de Dios, los van a pasar enfrente de Jesucristo y se van a confesar que Él es Dios y doblarse las rodillas. Y si no se quieren doblar las rodillas, ahí no va a faltar un ángel que les dé un chicotazo y se doblen. Pero toda rodilla se va. ¿Ante quién? Ante Dios, porque hay un solo Dios. ¿Se fijan? Como nos enseña que hay muchos dioses, cuando hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No sé por qué entonces andan buscando otro Dios en el Antiguo Testamento. Cuando si Él ya vino y se sacrificó por nosotros. Y nos dejó la porción de su Espíritu para que esté con nosotros y no dejarnos huérfanos, ni dejarnos a la deriva, que nos guiara a toda verdad. ¿Quién es el yo soy? Juan 9:9. Y otros decían, ¿verdad? Este es. Y otros dicen, ¿o les parece? Mas Jesús decía que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Ya me imagino ahí, ¿verdad? En Juan 9:9 le decía, ¿capís? Yo soy, ¿capís? Yo soy. No hay otro Dios, yo soy. Yo soy el yo soy. Yo soy. No hay otro yo soy. ¿Verdad? Juan 20:28. Entonces Tomás respondió, porque Tomás era medio incrédulo, y no creía que lo que había pasado con Jesús, que resucitó en un cuerpo corporal, y respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Yo soy Dios? No, ¿qué dijo Jesús? No dijo nada, porque Él es Dios. ¿Qué dijo también un leproso que se le arrodilló a Jesús y lo adoró? Jesús no dice, párate, solamente tienes que adorar a Dios. Él se dejó adorar porque Él es Dios. ¿Se fija? Él es Dios. Él es Dios. ¿Qué pasó cuando Pedro se arrodilló en un ángel y el ángel le dice, párate, que somos iguales? Jesús es el que se dice ser. Jesús recibió adoración cuando caminó en la tierra. Muchos lo adoraron. Por eso querían matarlo los judíos. Decían, ese se cree Dios, ese dice que perdona los pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados en la Biblia? Dios. Entonces, ¿por qué Jesús perdonó los pecados? Porque Él es Dios. ¿Se fijan? Timoteo, 1 Timoteo 2:5. La comunión solo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Si tú quieres elevar una oración a Jesucristo que está en el trono, no hay otra manera sino mencionando su nombre. No hay otra manera. Usted puede estar orando 30, 40, 50 minutos y al final dice, por San Martín de las Porras, amén. Su oración se cayó para abajo, para el infierno. Todas las oraciones tienen que ser en el nombre de Jesús. Porque Él es el único intercedor, el único mediador. No hay ningún santo, ninguna virgen, ninguna figura en el mundo religioso. Aunque tú ores por el Buda, por Mahatma Gandhi, por el Papa, tus oraciones no llegan ni a 2 pies de altura. Las únicas oraciones que llegan son los que califican para orar y tienen que ser en el nombre de Jesús. ¿Ok? Los demonios, no se espanten, no hay demonios aquí, salen en el nombre de Jesús. En otro nombre no salen. No, que Jehová de los ejércitos saque este demonio. No, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El gran yo soy. ¿Verdad? La sanación viene en el nombre de quién?
de Jesús. No hay sanación si no es en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe eso? No hay sanación. Entonces, usted puede prender una velita, puede irse con un brujo, puede hacer lo que usted quiera, pero no hay sanación, ni mucho menos la de su alma, si no es por Jesús. Por Jesús. Entonces, ¿por qué muchos dicen ahí, ¿verdad? Yo saco el demonio. Equipo 3 saque el demonio. Cálmate, Jesús. Usted no es Jesús para sacar el demonio. Solamente en el nombre de Jesús. Pero muchos dicen, Espíritu Santo, tócalo. Ya hasta le dan órdenes al Espíritu Santo, imagínense. Para que quisiera que estuviera un ángel ahí y le volteara una cachetada esa que dice barbaridades. ¿Cómo se atreve a decir eso de Dios? No lo conocen, porque no lo conocen. Pasa un año más y no conocen al verdadero Dios. Dios actúa, depende su riqueza y gloria de acuerdo al propósito de Él, no al tuyo. Ni mucho menos lo vas a estar mangoneando ni ordenándole a Dios. Él es Dios. ¿Quién es el Todopoderoso? Revelación. Con usted vamos a estudiar ahora este año que viene Apocalipsis. No se pierdan nuestros programas. Usted va a aprender quién es Dios en Apocalipsis. Por eso se llama la revelación de ¿quién? De Jesucristo. La revelación de Dios. Dios se revela como Dios. ¿Se fijan? Dice, yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Yo soy. El alfa y el omega. Si Él es el alfa y el omega, ¿dónde están los otros dioses? Él es el principio y el fin. ¿Dónde están los otros 3 dioses? No, nada más hay uno. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Dice, ¿quién dice? El Señor, the Lord. Nada más hay un Lord. El que era en el Antiguo Testamento, el que era y el que ha de venir de nuevo. El Todopoderoso. Entonces, ¿quién es Jesús? El Todopoderoso. Entonces, ¿por qué en unas iglesias dicen, Espíritu Santo, ven? ¿Por qué no dicen mejor, Jesús, ven? O Jesús, te creemos lo que hiciste tú en la cruz para que vengas. ¿Se fijan cómo no conocen al verdadero Dios? Pasa un año más sin Dios. Pasa un año más sin Dios, el 2021 sin Dios, creen que tienen a Dios, conocen a Dios. No, si tú tuvieras a Dios, Dios ya te hubiera revelado quién es. Así de fácil. Si tú tuvieras al Espíritu Santo, ya te hubiera revelado que Jesucristo es el único Dios. Pero, ¿qué pasa? Falta de Espíritu. Juan 17:26, anótelo en su Biblia, subráyelo en su Biblia. Y dice, y yo he declarado tu nombre. ¿Quién es el único que declara? Dios. ¿Verdad? Usted no ande declarando ahí en su iglesia falsa, porque no sirve. El único que declara es Dios. Dice, y yo he declarado tu nombre a ellos. Y yo declaré para que el amor con el que me has amado en ellos y yo en ellos, ponga mucha atención. Si Jesús le declaró a sus apóstoles el nombre de Dios, ponga mucha atención, ¿qué nombre le reveló? Si Pedro, Tomás, Bartolomé, Simón, Pedro, Judas, todos sabían Elohim, Yahweh, todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué nombre le reveló Jesús? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Dijo que nada más se le iba a revelar a su iglesia. Por eso muchos no conocen que Jesucristo es Dios. ¿Se fijan? Porque es el misterio de la piedad. Ese es el misterio de la piedad. Únicamente lo sabe la iglesia. ¿Quién es Dios? Jesucristo. ¿Se fijan? ¿Qué nombre le reveló a ellos? Si ellos ya sabían todos los nombres desde chiquitos. Por eso Él vino, para que es la única manera que tú seas salvo, a través del nombre de Él, a través de lo que vino a hacer en la cruz del Calvario. Por eso quiero que tú sepas el nombre de Dios para que tú seas salvo, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación.
¿Qué nombre le reveló a los apóstoles? Piénsenlo. Si los apóstoles ya se sabían todos los nombres del Antiguo Testamento. Jesucristo. Porque no hay otro nombre arriba en el cielo, Pedro, Tomás, debajo de la tierra, o allá en el infierno, Simón, que toda rodilla se doblará. No puede haber dos nombres. ¿Se fijan? Segundo, ya vimos quién es Dios. Jesucristo es Dios. Segundo, establecemos el tiempo. Un año más sin Dios, ¿verdad? Un año más sin Dios. En este año, ¿a quién invocas? ¿A Jesucristo? ¿O otros nombres? ¿A quién invocas? ¿A quién invocas? ¿O te sientes muy judío y dices Israel, Shalom, Elohim? Eso no te sirve de nada. Jesucristo. Yeshua, si te sientes muy judío, es el mismo. ¿A quién invocas en este 2021? Porque si tú no estás invocando al verdadero Dios, te has pasado un año sin Dios. Te has pasado un año sin Dios y no estás invocando al Dios correcto. Te has pasado todo un año sin Dios. ¿Sabes exactamente quién es Dios? Porque Dios no comparte su gloria. ¿Sabías eso? Es una de las cualidades de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Por eso dice que Dios tiene que estar enfrente de ti, delante de ti. Si tú buscas a Dios primeramente y su justicia, todo vendrá añadido, porque Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. Nadie. Imagínense los ángeles. Miren, estos están con 3 dioses rasgándose la cabeza. ¿Conocen los misterios que Jesús es, que Dios encarnó, que Dios vino en carne? ¿Conocen los misterios de la iglesia? Que Dios está dentro de nosotros, que se le llama Emmanuel. ¿Conocen los misterios de la iglesia? Si no, has pasado un año sin Dios. ¿Sabes exactamente a qué vino Dios? Para que no te fueras al infierno. Porque muchos piensan que Dios vino para que me arregle mi matrimonio, para que me arregle mi problema con el novio, para que me arregle mis problemas que tengo con mis papás, para que me arregle mi divorcio. Dios no vino para eso. Dios vino para acabar la enemistad con Él, para que tú no te fueras derecho al infierno. Para eso vino Dios, únicamente. No, Dios vino para sanar todas mis enfermedades. No vino para eso. Te has pasado un año más sin Dios. Claro, Dios sigue sanando conforme a su riqueza y gloria, pero no vino a eso. No conoces el propósito de Dios. ¿Conoces las doctrinas de la iglesia? ¿Conoces las doctrinas de la iglesia? De la iglesia, las 7 principales doctrinas de la iglesia. ¿Conoces los mandamientos de la iglesia? No los 10 mandamientos que te enseñaron de Moisés. Porque los mandamientos de Moisés no son vigentes. Porque da la casualidad que un mandamiento se tiene que cumplir en su totalidad. Y si en su totalidad dice, el que invoque el nombre de Dios en vano, morirá. Entonces, imagínense cuántos muertos hubieran. Ya no están vigentes esos mandamientos. Muchos, los mandamientos de los 10 mandamientos, aún los tiene la iglesia de otra manera, pero tiene muchísimos mandamientos, más de 200 mandamientos para la iglesia. ¿Conoce los estatutos de la iglesia? Que solamente hay 2 posiciones ministeriales, que cómo se llevan a cabo las ofrendas de la iglesia. ¿Conoces cómo se lleva una iglesia un servicio? Cómo no se vale hacer que posadas, que retiros, que venden aquí, que venden acá, que mercadería y cueva de lobos. Si no, te has pasado un año sin Dios. Si tú estás en una iglesia donde es un club social y te venden esto, te venden el otro, te venden aquello, ya menos te venden el certificado de bautizo, entonces has pasado un año más sin Dios. Un año más sin Dios. ¿Conoces quién es el apóstol para la iglesia? Dice en Romanos 11:13, yo Pablo, apóstol de los gentiles. Dice en 1 Timoteo 1:11, yo apóstol y maestro para los gentiles. ¿Lo conoces? Entonces, si no lo conoces, has pasado un año más sin Dios.
vivir correctamente la palabra de Dios o la estudias mal. Porque si no la estudias mal, obviamente no conoces al verdadero Dios, ¿verdad? Es muy importante que toda la verdad se encuentre aquí, pero toda esta Biblia es para nosotros, pero no aplica a todos nosotros porque nosotros somos iglesia. Y mucha gente agarra esto como para lucrar, ¿verdad? Así había un pastor que conocimos en México, bueno, comillas, ¿verdad? Dice que pastor. Decía, no, aquí en la Biblia dice que vamos a hacer las primicias para el Señor. ¿Ustedes no hacen primicias? Me dijo a mí. Digo, no, porque nosotros somos iglesia. Pues deberían, porque aquí está en la Biblia. Le digo, pues entonces, ahora que su iglesia cumpla 50 años, la regala, porque también debe hacer la ley de jubileo. Eso no le pareció. Perdona sus deudas cuando cumpla 50 años. ¿Ah? Bueno fue que el banco nos perdonara los 50 años más, pero no. No hay ley de jubileo, no hay fiestas solemnes, porque era una sombra de lo que iba a venir en la cruz. Porque si no sabes y no conoces este punto, ha pasado un año y quizás no tengas al Espíritu Santo. Un año más ha pasado en tu vida, va a acabar este 2021 y quizás no conozcas al verdadero Dios. Y millones de gente nacen y mueren sin conocer a Dios. ¿Qué te hace pensar que tú lo conoces? Yo me pregunto. Porque la Biblia dice aquí, espejo para saber que conoces a Dios. Y la Biblia te dice exactamente, por eso muchos no les gusta leer la Biblia. Porque chocan y dicen, no, esta parte me la arranco. ¿Entiendes correctamente las Escrituras? Porque si tú tienes al Espíritu Santo, deberías entender correctamente las Escrituras. No como muchos me han dicho a través de estos años, pues yo no entiendo ni papa. Yo he leído 3 veces Apocalipsis y no lo entiendo. Pues tienes que leer toda la Biblia también, no nada más Apocalipsis. ¿Entiendes la palabra de Dios? Realmente exactamente lo que dice Dios, porque esa es la verdadera comunión. Que tú ores y leas, esa es la verdadera comunión, porque tú estás escuchando la voz de Dios, pero exactamente lo que Dios quiere para ti como iglesia, no lo que tú piensas. Imagínense, si yo le hablara a Dios y Él me contestara, me ahorrara leer la Biblia y estudiarla, qué fácil va, me la puso Dios. Pero no, Dios no es así. Tú eres un obrero aprobado por Dios, que no tienes nada que avergonzarse, que se pare un dirigente espiritual y tú a ver tu Biblia y llegas, le piques la panza con la Biblia. Eres un obrero aprobado, un verdadero espadachín. Entonces, ha pasado un año más sin Dios. ¿Ah? ¿Has cambiado tu manera de pensar en este año? ¿Tu carácter ha cambiado? ¿O sigues teniendo la cara del Grinch? ¿O la cara de limón? ¿O sigues teniendo tus propios pensamientos y no los de Dios? ¿Has cambiado tu manera de vivir? ¿Tienes la mente de Cristo, como dice en 1 Corintios 2:16? Porque si eres de Dios, conoces a Dios, estás con Dios, pues deberías tener la mente de Dios. Aquí no hay que a Chonita me la bolsearon. Si tú conocieras a Dios, tú supieras que los únicos chicharrones que truenan son los de Dios, no los tuyos. ¿Dios ha transformado tu carácter? ¿O sigues con el mismo carácter y ya hasta en tu trabajo te dicen demonio de Tasmania? ¿O te ha transformado Dios? ¿Te ha transformado Dios? Te ha cambiado ese lamento. Cambiar tu lamento en baile no es que te pongas a brincar y saltar, no, es cambiar tu carácter. Eso significa en la Biblia. Has cambiado mi lamento en baile, significa que me has cambiado mi carácter, mi manera de pensar. Ahora, pienso como tú, mi Señor. Eso significa la palabra de Dios en la Biblia. O sigues teniendo muchas personalidades, ¿ah? Eres una persona aquí, una persona allá. Dice en Santiago, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero ya no hay personas de nada más una cara, hay personas con 6, 7 caras. No saben ni cuál se van a poner en la mañana.
año más sin conocer a Dios. ¿Has tenido una conversión? Porque cualquiera se puede convertir. Yo no puedo ser monje, no puedo ser sacerdote, eso es una conversión. Pero transformarte solamente Dios te puede transformar. ¿Sabías eso? ¿Sabías que una transformación, la Biblia lo llama metamorfosis? Como si tú fueras un gusano y que hicieras mariposa. ¿Cuándo has visto que una mariposa se vuelve a ser gusano? ¿Qué ha transformado Dios de esa manera? ¿Verdad? Que, pues al rato vamos a tener alitas quizás, ¿verdad? No sabemos. ¿Eres reformado o transformado? Porque reformado, millones de religiosos se pueden reformar, que no toman café, no rompen un plato, que dan sus ofrendas, que van a los servicios, pero eso cualquiera lo puede hacer. Pero transformado solamente con el poder de Dios, solamente con el poder de Dios, ¿verdad? Y no vemos eso, que realmente lo único que puede transformar a las personas es Dios. ¿Has sentido un poder dentro de ti que te empieza a limpiar, transformar, cambiar tu manera de pensar, cambiar tus hábitos, ser una mejor persona? Si no lo has sentido, pues quizás el Espíritu de Dios no esté en ti, has pasado un año más sin el verdadero Dios. Te tienes de poner las pilas estas últimas semanas. ¿A qué Dios conoces? ¿Qué Dios te han enseñado? ¿Al Dios de Abraham, Isaac y de Israel? ¿O de Abraham, Isaac y de Jacob? ¿Al Dios de los antiguos? ¿O un Dios moderno? Un Dios que es amor y paz y todo amor y paz. Porque también Dios es fuego consumador. Tú no te has enseñado el verdadero Dios. Así me dijo una vez, un día que fuimos a evangelizar, dice, Dios te ama así como eres, borracho, prostituta, mujeriego. Entonces, ¿para qué necesito a Cristo si Dios me ama así? Dios no me ama así. ¿Quién te dijo? La Biblia dice que Dios detesta eso. Dios no te ama así, ni como borracho, mujeriego, parrandero, jugador. Dios no te ama así. Eso es una mentira. Dios solamente te ama si tú amas lo que Él hizo en la cruz. Es la única manera que Dios te puede amar. Que Dios te ame. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron. ¿Verdad? Como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No. Eso nos dice la Biblia en 1 Corintios 5:19. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5:19. ¿Eres un ciego que guías a otros ciegos? Dime, ¿tú conoces al verdadero Dios? ¿Cómo sabes que conoces al verdadero Dios? ¿Predicas al verdadero Dios? Ya vamos a terminar, porque si predicaras al verdadero Dios, predicaras el Evangelio. Hoy en día yo me quedo asombrado, yo puedo prender la radio cristiana, la televisión cristiana y ver la televisión por horas, oír la radio por horas y no mencionan el Evangelio. ¿Cómo la gente salva en el Evangelio? Si es la única manera de ser salvos. Esa es la única manera de ser salvos y la gente no predica el Evangelio. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Así como es un evento de payasos, yo y mi esposa, que es un evento de niños y predicamos el Evangelio, y les dije a la iglesia que era como 70, 80 personas, no habían escuchado el Evangelio, y el pastor se enojó y vino, dice, sí, lo prediqué hace 6 meses. Bueno, no nos podemos ir, ¿verdad? Hay malas noticias. Quizás este año pasaste sin un Dios. Ya te presenté al verdadero Dios. Tú ponte tu palomita o tu tache, si lo tienes. Pero hay buenas noticias porque queda una semana y este 2021,
Quizás Él pueda sellarte si tú crees lo que Él hizo en la cruz del Calvario y puedes acabar la enemistad con Él, porque todos estamos en enemistad con Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice en Romanos capítulo 2, no hay uno bueno ni uno solo, no hay quien busque a Dios. La única manera de encontrarlo es creer lo que dice en la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17 nos dice que esa es la única manera de adquirir esa fe salvadora, el Evangelio. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nos dice que nuestro Señor Jesucristo se lo encomendó al apóstol Pablo, al apóstol de los gentiles, al maestro de los gentiles, al que le fue revelado el misterio de las últimas buenas nuevas de Él. Y el apóstol Pablo nos dice que estemos firmes en lo que creemos. Si no estás firmes en estas palabras, has creído en vano. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar en esa cruz, que los que deberíamos ser crucificados éramos nosotros para acabar esa enemistad con Dios, pero Él lo hizo por amor a ti, derramando su vida, su preciosa sangre, para que tuviéramos fe en esa sangre, para que tuviéramos vida juntamente con Él. Yo te doy gracias por esta predicación y te pido, Señor, que esta predicación se riegue a través de las redes sociales para que escuchen quién es el verdadero Dios y que aún hay tiempo para recibirlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios